Dirección General de Impuestos Internos sometió a la discusión la norma que establece como agentes de retención y percepción del ITEVIS y el impuesto sobre la renta a las entidades de pagos electrónicos. Con esta medida, la autoridad tributaria busca promover una mayor formalización económica y aumentar la recaudación de impuestos. La evidencia empírica muestra que existe una correlación positiva entre el incremento de pagos digitales y el aumento de la formalidad. Sin embargo, el estado de aceptación de pagos digitales en el país muestra que negocios como ventas de comida, combustibles y viajes, entre otros, tienen una baja penetración en comercios minoristas, supermercados y restaurantes. Existe una oportunidad para mejorar la penetración en mercados verticales como salud, educación, electricidad y telecomunicaciones, que son categorías de alta recurrencia. El ecosistema de pagos digitales debe fomentar la bancarización y ayudar a crear mecanismos de recaudación más costo-efectivos, facilitando la trazabilidad de las operaciones. La norma en discusión no permite determinar cuáles serían los incentivos para que los actores involucrados contribuyan con el aumento de la formalización tributaria. Designar como agentes de retención a entidades de pagos electrónicos podría duplicar las retenciones en un mismo proceso de pago cuando exista doble afiliación, a menos que se determine previamente una jerarquía. Adicionalmente, establecer que entidades deban retener también el 0.15% del impuesto sobre las transferencias electrónicas entraría en contradicción con el Código Tributario y sus normas vigentes que establecen que deben ser las entidades de intermediación financiera. También establecer retenciones distintas según el estatus del afiliado frente a la autoridad tributaria complejiza el proceso y dificulta su cumplimiento. Valoramos la norma en discusión, pero entendemos que deben ser acogidas las sugerencias de los actores del ecosistema digital de pagos respecto de la necesidad de generar incentivos y la simplificación de los procesos para facilitar su cumplimiento y posterior fiscalización. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Continuamos en CAE la Noche y como dijimos en la parte introductoria, esta norma que establece como agentes de retención y percepción tanto del ITEVIS como del impuesto sobre la renta a las entidades de pagos electrónicos que está en discusión y que dictó la autoridad tributaria, léase la Dirección General de Impuestos Internos, es un tema importante y hay que mirarlo más allá de la propuesta con elementos que permitan
que pueda llegar a feliz término y que pueda implementarse de forma efectiva. Sabemos el gran trabajo que ha venido realizando la Dirección General de Impuestos Internos, pero cambiar una cultura comercial implica de alguna manera mover, por así decirlo, desde un punto hacia otro a los contribuyentes, sobre todo a aquellos pequeños y medianos contribuyentes y micro contribuyentes, por hablar de las MIPYMES, en el sentido de que deben existir incentivos para que puedan entrar. Porque a veces este tipo de norma que tiene un objetivo importante, que es aumentar la formalización, tienen que tener claramente cuáles son los objetivos que persiguen en el tiempo. Definir de forma intertemporal y decir, miren, al principio lo que queremos es aumentar la cantidad de contribuyentes que van a estar dentro de este ecosistema de pagos digitales, sobre todo en actividades donde hay un uso de efectivo importante y donde no solo cuando uno lo evalúa, hay sectores aquí en ventas al detalle que no llegan ni al 15% de sus operaciones a través de pagos digitales. Entonces, ¿qué hacer? Y le hablo de la evidencia empírica en algunos países. En algunos países de la región se comenzó estableciendo primero un rango. Si usted está dentro de 0 y $3,000 mensuales, entonces, o $2,500, no sé, lo que establezca la autoridad tributaria, pues entonces usted va a poder recibir o estar durante el primer año o los 2 primeros años monitoreado sin necesidad de hacer retención sobre las operaciones que usted haga y de alguna manera se busca cuando se cumpla el año hacer un cobro del impuesto sobre la renta y un porcentaje del ITEVI, hacer como un sistema un poco más simplificado. En otros países, un incentivo que se pone es que, por ejemplo, un comercio pequeño que venda hasta una determinada cantidad de dinero mensual o se establezca por renta presunta, pues se le permita que se quede por los primeros 2 o 3 años con un porcentaje del ITEVIS, sobre todo porque, por ejemplo, si usted va a pagar con tarjetas de crédito, se le permita a la entidad o al comercio que se quede con un 3%, si es en caso de que se use tarjetas de crédito, si es con tarjeta de débito solamente un 2%, y con eso, de alguna manera, hay un incentivo a que el comerciante, el pequeño y mediano comerciante y el micro comerciante, pues prefiera tener operaciones a través de los pagos digitales, utilizando los medios de pago que existen, tarjetas de crédito y tarjetas de débito fundamentalmente, y comience a mover sus operaciones que están hoy en efectivo a operaciones utilizando pagos digitales. Esto es importante que la autoridad tributaria haga un análisis y que escuche a todos los sectores. ¿Cuáles son los incentivos que van a tener? Primero, las entidades de pagos digitales para acompañar junto con los micro y pequeños empresarios para acompañar la estrategia de formalización y mejora en la recaudación tributaria de la Dirección General de Impuestos Internos. Esto de verdad que lo digo porque es novedoso y es importante, y esto es lo que están haciendo varias agencias tributarias en toda la región. Nosotros valoramos esta norma de la Dirección General de Impuestos Internos, pero entendemos que debe razonarla y ver, poner sobre el tapete los objetivos de forma más intertemporal. Primero, incentivos para que los micro y pequeños empresarios comiencen a entrar en este ecosistema digital de pagos y luego ver cómo voy aplicando de manera paulatina las normas vigentes o hago algún esquema de tributación especial para ellos. Porque, repito, hay que pensar que hoy no se está recaudando prácticamente nada o muy poco
de las operaciones, sobre todo de retail o de ventas al detalle que se está dando en el país. Como dije, aquí hay sectores como el tema de la venta de comida, el tema de combustibles, viajes y otros temas vinculados a ventas que prácticamente tienen muy baja presencia en materia de pagos digitales, sobre todo en pequeños comercios, en restaurantes e incluso en supermercados, que hay gente que prefiere pagar en efectivo. Entonces hay que tener en cuenta que esta norma persigue dos elementos. Primero, un cambio en la cultura que lleve a la formalización a través de que los comercios entiendan que deben empezar a utilizar pagos electrónicos como parte esencial de las ventas de los bienes y servicios que proveen. Y segundo, comenzar después a involucrarlos en la cultura de ser un contribuyente formalizado y de dar algunos elementos, algunos incentivos para que esto ocurra. Porque, repito, si esto no se toma en cuenta y no hay ningún incentivo a que los comercios se aboquen a recibir pagos digitales, esto podría tener un efecto reversión y que muchos sectores que actualmente reciben pagos digitales digan, no, yo vuelvo otra vez al efectivo, y la política de formalización de las actividades económicas pues se eche hacia atrás. Entonces hay que tener cuidado, repito, sabemos lo difícil que es recaudar en nuestro país, dada nuestra estructura tributaria. Yo entiendo, mire, y valoro el esfuerzo que se ha venido haciendo de la Dirección General de Impuestos Internos, que ha tenido mejoras administrativas innegables y que se aboca a dar un paso trascendente en materia de utilizar intensivamente estos esquemas de pagos digitales y ya apoyarse en este ecosistema digital que tiene, digamos, una capacidad de expandirse siempre y cuando haya un sistema de pagos confiable que lo sostenga. Y obviamente aquí sí hay un sistema de pago confiable que lo sostiene, y sabemos que, dado ese sistema de pago que lo sustenta, la Dirección General de Impuestos Internos ha dictado esta norma. Pero tiene también que entender que hay una lógica comercial que tiene que ver con una cultura de nuestro país, de los empresarios, de los micro, pequeños y medianos empresarios, de los emprendedores, porque hay un tema vinculado aquí que tiene que entender la autoridad tributaria. Usualmente los emprendimientos rápidamente, los primeros intentos rápidamente fracasan. Es al segundo o al tercer intento, producto de el learning by doing, ¿no? De aprender haciendo negocios, que la gente comienza a madurar y a tener una estructura de negocios, estable en el tiempo. Entonces, estos análisis son importantes. La autoridad tributaria debe, como lo ha hecho, ¿no?, recibir las opiniones de los actores y ver cuáles son los incentivos que van a permitir un cambio en la cultura comercial, porque esto implica un cambio en la cultura comercial. Aceptar los pagos también puede implicar un costo para estas pequeñas estructuras de negocio, estos pequeños negocios, sobre todo en sectores suburbanos y rurales, porque uno de los grandes desafíos de nuestro sistema productivo es apoyar a las pymes en su transición digital. Y para eso la autoridad tributaria debe también colaborar o apoyarse del Ministerio de Industria y Comercio, del Indotel y de otras entidades que están trabajando con todo el tema de la digitalización de los procesos, como la OPTIC, que han estado trabajando históricamente con ese tema y que han estado sustentando servicios digitales. Es hora de comenzar a ver las distintas aristas que intervienen en este tema y que podrían ayudar, y que de hecho ya están ayudando en un cambio en la cultura comercial, permitiendo que los pequeños negocios puedan recibir pagos digitales.
hay que saber interactuar con estas entidades de pagos digitales para ver todo el tema del financiamiento de los puntos de venta electrónicos, para ver cómo se puede mejorar y facilitar que los micro, pequeños y medianos empresarios pues puedan recibir pagos digitales. Digo todo esto porque me parece importantísima la norma y cuando hacemos algunas observaciones respecto de que a veces hay que tener cuidado porque un proceso de pago, si hay doble afiliación, puede generar doble facturación, a menos que se establezca una jerarquía en la propia norma que diga, en caso de que haya doble afiliación, pues vamos a preferir, por ejemplo, la primera, la más antigua. Entonces hay una jerarquización que se establece en la norma. Otro tema es, bueno, eso de hacer que las entidades de pagos digitales se hagan responsables de la retención del impuesto del 0.15% a las transferencias. De verdad que eso entra en contradicción porque lógicamente la última reforma o las últimas reformas han establecido que deben ser las entidades de intermediación financiera las que de alguna actúen como agentes de retención de este impuesto como lo han venido haciendo. Entonces yo creo que hay que tener cuidado. Además, en la norma establecer en función a la relación que tenga el contribuyente con la autoridad tributaria, si se reputa o se retiene un monto distinto a otro monto por una misma operación, yo creo que eso es complejizar el proceso y dificultar también su fiscalización a posteriori. Entonces queríamos hacer estas observaciones de manera propositiva digamos, en la intención de que la autoridad tributaria siga haciendo el gran trabajo que está haciendo. También, y no menos importante, quería dejar por último un tema. Yo sé que la autoridad tributaria tiene la mejor de las intenciones y ha estado trabajando fuertemente y ha estado mejorando sus procesos. Pero a veces poner toda la carne en el asador, como se dice en Sudamérica, puede generar confusiones y generar estrés a los contribuyentes. Es decir, usted puede, ahora mismo están vigentes o entrando prácticamente en operación 3 elementos. Primero, todo el tema de la recaudación electrónica, que ya está en vigencia. Segundo, la amnistía que está en discusión o que ya va a entrar en vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. Y ahora esta norma. Son 3 elementos que de alguna manera impactan a los contribuyentes. Entonces, obviamente, 3 normas prácticamente entrando en vigencia de forma simultánea o con un periodo de tiempo de diferencia relativamente corto, pues lógicamente que estresa a los contribuyentes. O de verdad, porque aunque uno es beneficioso, como el caso de la amnistía, y que es bienvenida, porque le permite, sobre todo a los más pequeños, ordenarse y ponerse al día con sus obligaciones tributarias, pues todas estas cosas al mismo tiempo pueden generar confusión. Entonces queríamos llevar esta inquietud a la autoridad tributaria, haciendo ver que ojalá esto no se perciba como una crítica a esta norma que está en discusión todavía, que declara o quiere establecer como agentes de retención y percepción tanto del ITEVIS como del impuesto sobre la renta a las entidades de pagos electrónicos. Esto es un paso importante. ¿Y por qué es importante? Y que implica un cambio en nuestra cultura, más que tributaria, en nuestra cultura de negocio, que debemos ir moviéndonos, sobre todo las MIPYMES, porque ellas representan más del 90% del tejido productivo nacional y son las que generan más empleo. Entonces, lógicamente, que esto es un punto importante, porque va
si aseguramos el éxito de esta norma, va a significar un antes y un después en nuestra cultura tributaria, que va a ser mucho más efectiva y va a generar procesos más costo efectivos, pero también hay que simplificar estos procesos para hacerlos más amigables, más fáciles para pagar del contribuyente. Pero quiero terminar mi comentario reconociendo el trabajo que está haciendo la Dirección General de Impuestos Internos y mantener abiertos los canales de comunicación con los actores que participan en este ecosistema digital de pagos. Es importante y buscar los incentivos para lograr el objetivo, que es aumentar la formalización de la economía dominicana y mejorar y eficientizar los procesos de pago de impuestos. Vamos a la pausa y continuamos aquí en CAE la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Continuamos en CAE la Noche. Recientemente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, publicó una caracterización de la inclusión digital de República Dominicana con perspectiva territorial y de género. En este informe fresquecito, salido del horno hace poco por parte de la CEPAL, se muestran algunos elementos y los principales desafíos para la inclusión financiera, repito, con perspectiva de género y territorial de nuestro país. Y queremos compartir con ustedes algunas láminas, sobre todo para complementar este comentario que hicimos sobre la norma de impuestos internos, la norma que está en discusión, para establecer a las entidades de pagos digitales como agentes de retención y percepción tanto del ITEVIS como del impuesto sobre la renta. Pero vamos a ver cómo está la inclusión financiera en República Dominicana, repito, con perspectiva de género y territorial. Vamos a ver, señor director, la primera lámina, y aquí están los países seleccionados, ¿verdad? Mujeres como porcentaje del total de emprendedores individuales entre el 2010 y el 2019. Y vemos que República Dominicana, cuando se ve con temas de el porcentaje de mujeres emprendedoras, vemos que está en penúltimo lugar, solamente superando a Cuba en el tema del porcentaje de mujeres como emprendedoras, ¿no? De todos los emprendedores, cuáles son las mujeres que se dedican a este tema. Y aquí está que tan solo está por debajo, está por encima de Cuba y por debajo de Costa Rica, está en penúltimo lugar. Vamos a seguir, señor director, con toda esta estrategia de inclusión digital en República Dominicana con perspectiva territorial y de género. Vamos a ver países seleccionados,
mujeres como porcentaje del total de empleadores. ¿Cuáles son las mujeres empleadoras? Y vemos que aquí sí mejoramos la condición y República Dominicana pasa a un tercer lugar, solamente superado por El Salvador y Guatemala, superando a Panamá, Haití, Costa Rica, México, Nicaragua, Cuba y Honduras. Esto es importante porque en nuestro país una gran parte o la mayoría de los hogares monoparentales son dirigidos por mujeres y hay mucha actividad de micro, pequeñas y medianas empresas, de estructuras productivas que son dirigidas por mujeres o que son propietarias las mujeres. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina. Vamos a ver las mujeres mayores de 15 años con cuenta. Cuando decimos cuenta, puede ser una cuenta corriente o una cuenta de ahorro, porque eso es un tema que tiene que ver con la inclusión digital, que usted tenga presencia en este ecosistema de pagos digitales. Y estamos viendo aquí, en el caso de América Latina, que es el que está en color naranja, cómo ha ido aumentando, aunque en menor velocidad que la zona euro y el promedio mundial, pero se ha ido acercando al promedio mundial y ya en el año 2017, ahí se acercó un poco más al promedio mundial, pero todavía está distante tanto de los países de la zona euro como los países de alto ingreso o de la Organización de Cooperación para el Desarrollo, los países de la OCDE. Vamos a seguir, señor director, para dar una perspectiva, ¿no? Sí estamos viendo que las mujeres siempre son menos que los hombres en toda parte, en todo el mundo, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a ver, en República Dominicana, los grupos etarios por tipo de localidad en el 2019, estamos viendo que en el ámbito rural y urbano, las mujeres tienen una prevalencia en el ámbito urbano en toda la trayectoria de los grupos etarios, pero mientras más jóvenes tienen una mayor presencia en la zona urbana, sobre todo las jóvenes que están entre 18 y 29 años, así como las que están entre 30 y 39 años. O sea, tenemos un grupo de mujeres que mayormente viven en las zonas urbanas. Vamos a seguir, jóvenes y viven en las zonas urbanas. Ese era el tema. Vamos a ver el nivel educativo por tipo de localidad. Estamos viendo que tienen doctorados, tienen maestrías, tienen la educación universitaria completa, técnico, pero donde mayor, frecuencia tienen es en la educación secundaria completa y están más en el área urbana que en el área rural. Estamos viendo que a mayor nivel educativo, mayor probabilidad de residir en la zona urbana, y eso es entendible porque en las zonas urbanas es donde está concentrada la mayor oferta laboral. Aquí tenemos esta lámina que muestra una mayor concentración educativa en las mujeres en la zona rural o un mayor nivel educativo. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina. Aquí estamos viendo el ingreso por actividad económica por tipo de localidad y aquí estamos viendo fundamentalmente que donde hay mayor concentración es, la pregunta es, durante el mes pasado, ¿cuánto ganó o recibió usted por sus actividades económicas? Y estamos viendo que donde hay mayor frecuencia es donde dice menos de 13.700 pesos. Aquí está tanto en la zona urbana como en la zona rural. Estamos viendo que en la zona rural hay una mayor frecuencia, 4.6, de aquellas que dijeron que ganan menos de 13.700 pesos. Así es que eso es un tema importante. Lo que estamos diciendo es que las actividades económicas, el nivel de ingresos es relativamente bajo, o era relativamente bajo en el 2019, característica que parece que prevalece todavía. Vamos a seguir, señor director.
Aquí vamos a ver, dice, ¿por medio de qué recibe su ingreso? ¿Por qué medio generalmente recibe la mayor parte de su pago o salario? Y aquí estamos viendo que el 7.8%, aquí está en la zona rural, recibe a través de pago o salario, a través de un pago o un depósito en alguna cuenta de ahorro o una cuenta de nómina que utilizan para pagar, y en la zona urbana es donde hay también, en la zona 4 urbana, hay también una mayor frecuencia, y esto tiene que ver con todo el tema de la elaboración sobre la base de la encuesta nacional de inclusión financiera del año 2019 del Banco Central. Así es que ahí está. Estamos viendo que es relativamente bajo este tema de el pago a nómina, o era en el año 2019, ha cambiado bastante porque la pandemia, hay que decir, que ha aumentado todo el tema de la digitalización y todo el tema del pago a través de cuentas de ahorro o de cuentas de nómina, como se llaman institucionalmente. Vamos a seguir, señor director. Vamos a seguir con la próxima lámina. Miren aquí, República Dominicana, dice, no utiliza los servicios de una sucursal de una institución financiera en el año 2019. Fíjense que en la parte azul, que es donde hay una mayor frecuencia, dice no tiene cuenta, préstamo o tarjeta bancaria, ingresos insuficientes, porque la pregunta es, ¿cuál es la razón principal por la que no ha utilizado una sucursal de una institución financiera? Y estamos viendo que en la zona rural es más alto, los que no tienen cuenta, préstamo, tarjeta de crédito, un 65.7%, y en el caso urbano o en la zona urbana era un 60.1%. Estamos tomando esto y vamos al piso, señor director. Estamos tomando en cuenta esta publicación de la CEPAL, pero tenemos que hacer la salvedad de que esta publicación toma datos hasta 2019. ¿Qué pasa? Que con la llegada de la pandemia, eso cambió radicalmente. ¿Por qué? Porque, no sé si ustedes se recuerdan, dentro de los programas que se llevaron a cabo a través del gobierno en medio de la pandemia, estaban los programas fase 1, fase 2, Quédate en casa, PATI y otros, que lo que hicieron fue mover o establecer una cuenta a personas para poder facilitar que llegaran recursos en auxilio de aquellos que por el tema de la limitación a la movilidad no podrían salir a trabajar para tener ingresos laborales, porque el tema de la restricción a la movilidad buscaba que no se expandiera o limitar el contagio en medio de la pandemia. Entonces, todos estos programas de apoyo económico que se dieron a las micro, pequeñas y medianas empresas y a las familias requirieron que previamente se aumentara la inclusión digital. Fue casi una inclusión digital forzada, porque no había forma de poder hacer que la gente buscara su dinero, porque si se aglomeraban en un sitio no había manera de evitar que se expandiera o se contagiara todo el mundo en medio de la pandemia, que era lo que buscaba evitar la autoridad sanitaria. Entonces, este estudio, esta publicación de la CEPAL del año 2019 está un tanto distante de la realidad, porque, repito, la pandemia obligó a una mayor inclusión financiera, porque además de los programas de transferencia condicionada que existían, en lo que hoy se llama el programa Supérate, antes creo que se llamaban Solidaridad, pues también hubo que incorporar al programa Quédate en casa, al programa PATI y demás, para poder ir en auxilio de aquellas personas
que no podían salir a producir, a trabajar, sobre todo en un país donde hay un sector informal tan grande como República Dominicana. Entonces hubo la obligación y la necesidad. La necesidad creó prácticamente la obligación de aumentar la inclusión financiera a través de cuentas de ahorro donde se le podía depositar a las personas y las personas utilizando tarjetas que fueron muchas de ellas digitales, que se les daba un número, iban a los cajeros automáticos y sacaban con ese número los recursos para poder subsistir. Pues lógicamente estos números que le estoy mostrando hoy están distantes de la realidad del momento en que se tomaron en el año 2019. Quiero decir esto para ser justos y equilibrados, porque alguien que ve esta cifra podría decir, ¿y cómo es posible que el 65% de las mujeres rurales no tenga una cuenta corriente o de ahorro o no esté bancarizada? ¿O cómo es posible que el 60% de las mujeres en la zona urbana tampoco esté bancarizada? Bueno, ya esa no es la realidad actual. Repito, la pandemia obligó a una mayor inclusión digital, no solo en República Dominicana, prácticamente en todo el mundo, porque se requería de la bancarización para poder distribuir las ayudas que desde el Estado se estaba llevando, no solo a las familias, sino también a las micro, pequeñas y medianas empresas. Así es que cuando vean este estudio de la CEPAL, mírenlo, obsérvenlo, analícenlo, pero tomando en cuenta que esos números reflejan o reflejaban una realidad que hoy no existe. Así es que quería tener esos elementos, compartirlos con ustedes, porque de verdad cuando uno ve este análisis muy bueno, digamos, muy bien fundamentado, pero con datos hasta el 2019, hoy estamos en el 2023, aunque parezca que ha pasado un siglo desde la pandemia por todas las cosas que han sucedido en la economía mundial, pues lógicamente valoramos el esfuerzo de la CEPAL, pero creo que es hora de hacer otro estudio, otro abordaje y de seguro que la realidad en materia de inclusión financiera, sobre todo de las mujeres y de la zona rural, seguro que será mucho más alto de lo que están evidenciando esos datos y ese estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Así es que vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente de Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
ya en la parte final de Cae la Noche estamos a la expectativa de nueva información económica, tanto en el tema de las remesas durante el pasado mes de julio, así como otros elementos que podrían acompañar y ver lo que va a ser el desempeño económico durante este segundo semestre de este año 2023. Repito, estamos a las expectativas de la información o de nueva información respecto de la llegada de remesas al país durante el pasado mes de julio, así como algunos elementos como el índice mensual de actividad económica, para ver cómo ha ido mejorando, cómo ha ido cambiando. Sabemos que el IMAE de junio fue un IMAE muy bajo, muy por debajo incluso del 1% de la actividad económica, pero esperamos que este indicador haya mejorado durante el mes de julio, que es donde se comenzó a sentir pues el impacto de este paquete de estímulo monetario de 119 mil millones de pesos por parte del Banco Central, así como la reducción de la tasa de interés, digamos, para los préstamos, tanto hipotecario, de consumo, como para los préstamos que tienen que ver con las actividades comerciales, las líneas de crédito y demás. Queremos estar, y cuando hablamos de la tasa de interés, nos referimos a la tasa de interés activa, ¿no? Entonces vamos a ver qué ha sucedido, qué va a pasar. Todavía hay algunos temas pendientes, sabemos que está en el Congreso, todo el tema de la reformulación presupuestaria que esperamos que sea aprobada a la mayor brevedad posible, y ver cómo estos dos elementos de carácter macroeconómico pueden empujar el crecimiento en lo que resta del año. Hay muchas actividades económicas de las cuales hablar, muchos elementos que quedan todavía en este mes de agosto caluroso por demás. Quedan muchas actividades de verano y vamos a ver cómo eso impulsa una mayor actividad. Ya sabemos que a final de mes o a principios del próximo, pues viene la vuelta a las clases por la inauguración del nuevo año escolar. Y eso también pues mueve el comercio vinculado a la venta, a las ventas, de útiles escolares y demás. Estamos todos los padres buscando la manera de la inscripción, de pagar los recursos para el nuevo año escolar, y lógicamente esto implica cierta estacionalidad en las actividades económicas de la coyuntura que vive el país todos los años, ¿verdad? Estacionalidad, no coyuntura, sino el tema del verano, el final del verano, el reinicio del año escolar y otros elementos que quedan por venir en este año. Sabemos también que dentro de poco pues se va a acelerar todo el tema de la campaña política, y eso va a implicar también mayor gasto en marketing, mayor gasto en todas las actividades propias del proselitismo político, y vamos a ver cómo esto también impacta el crecimiento económico. Por demás, no me queda más que invitarlos para mañana, para que nos volvamos a reencontrar cuando sean las 7 y empiece a caer la noche.